Contrario a todo lo que se nos ha enseñado en clases de historia, cuando hablamos de los grandes personajes, ¿te has puesto a pensar en el impacto real de sus condiciones físicas y médicas y el desarrollo de los acontecimientos que han dado forma a la historia de la humanidad? ¿Qué tienen que ver las enfermedades que sufrieron Julio César, Alejandro Magno o el mismo Napoleón con la dirección que tomó la curva de la historia y el destino de sus propias vidas? ¿Qué tal si Julio César no hubiese sufrido de epilepsia? ¿Acaso sus enemigos habrían retrasado su ataque en el Senado? Y de ser así, quizás el Imperio Romano no se habría extendido hasta Persia o incluso más allá. ¿O Alejandro Magno? Tal vez, de no haber caído enfermo de fiebre, si es que no fue envenenado, ¿no habría sido capaz de conquistar la península itálica tal como lo tenía planeado? Este aspecto patológico es bastante ignorado por los historiadores. Quizás por falta de conocimiento médico, minimizan el impacto de las condiciones físicas y mentales en la conformación de los grandes acontecimientos. Quizás ignoran la importancia de los pequeños sucesos, un viaje, una rabieta, un dolor de estómago. Todas estas formas diminutas en que la vida se expresa también constituyen el rostro más humano de la historia. La vida de Napoleón ofrece un excepcional ejemplo para este caso. Contrario a lo que se nos ha mostrado en el cine y en el arte, Napoleón, lejos de ser el héroe varonil de fuerte contextura y voluminoso tamaño, era más bien un hombre enfermizo, delgado, de tez amarilla y propenso a marcados episodios de ansiedad desproporcionada y preocupación persistente, así como apatía social y crueldad hacia los animales. Al acercarse a los 40 años, comienza a hacerse evidente en él una profunda transformación de su constitución física. Su rostro engorda y se pone ajado, su cutis cambia de amarillo enfermizo a un blanco opaco. Cierta inmovilidad se hace presente en su expresión y un pesado y pétreo fastidio aparece en él como una máscara. Su cuerpo ya no es flexible y delgado. Había perdido no solo la rapidez de sus movimientos, sino también la velocidad con que tomaba las decisiones en el campo de batalla. ¿Pero en qué momento comenzó a enfermar Napoleón? ¿Qué enfermedades sufría el emperador y qué tuvieron que ver sus síntomas con el destino de Europa? Lo primero que podemos decir es que según los hallazgos médicos, la familia Bonaparte no era precisamente saludable. De hecho, era bastante propensa a sufrir afecciones al estómago. La mayoría, cerca de 40 miembros, sufrió de afecciones estomacales en una u otra forma, y 4 de sus miembros murieron de cáncer de estómago, comenzando por su padre, su hermano Jerónimo, a los 76, de neumonía, Luis, a los 68, de apoplejía, Luciano, a los 65, se sospecha que de cáncer al estómago, José murió de hemorragia cerebral, Carolina, a los 56, cáncer al estómago, Paulina, a los 44, se sospecha que de cáncer al estómago, y Elisa, a los 40, igualmente se sospecha que de cáncer al estómago. De sus palabras y de ciertas ideas semi-expresadas, uno puede llegar a la conclusión de que durante su vida, Napoleón estuvo bajo la hipnosis de una idea fija, la de que estaba condenado a morir de una enfermedad familiar. Si vemos la tabla, Elisa Bonaparte, su hermana, murió en Trieste 8 meses antes que Napoleón, y al enterarse Napoleón de la muerte de su hermana, dijo lo siguiente: En pocos meses la seguiré. Seré, sin duda, el segundo, ya que no el primero. Tal como hemos visto, Napoleón heredó de su padre y de su abuelo una predisposición a las dolencias estomacales. La autopsia de Napoleón, llevada a cabo el 6 de mayo de 1821, un día después de su muerte, el 5 de mayo, nos confirma esta trágica herencia en la predisposición familiar a ciertas enfermedades. La autopsia describe un tumor gástrico de 10 centímetros de extensión. Además, si nos basamos en pinturas y en el análisis del tamaño de sus pantalones, vemos que Napoleón había perdido cerca de 9 kilogramos de peso en los últimos meses de su vida, otro signo de cáncer gástrico. Los doctores también encontraron múltiples agujeros en el tejido pulmonar izquierdo, probablemente correspondiente a la presencia de tuberculosis. Y no bastando con eso, también hallaron algunas piedras en su vejiga, que tenía su membrana mucosa inflamada y manchada de rojo, lo que podría arrojar indicios de una enfermedad calculosa. De ahí que Napoleón se quejara varias veces por su dificultad al orinar. Como vemos, a lo largo de su reinado,
Napoleón experimentó una serie de problemas de salud que influyeron significativamente en sus decisiones políticas y militares. La evidencia médica sugiere que padecía de diversas condiciones, como úlceras gástricas, hemorroides y posiblemente cáncer de estómago. Estos problemas de salud pueden haber afectado su comportamiento, toma de decisiones y estrategias militares. Además, se ha especulado que la exposición prolongada al arsénico, presente en algunos medicamentos de la época, también pudo haber contribuido a su deterioro físico y mental. Durante su campaña en Italia se sintió afectado por una tos persistente. Me duele el pecho y respiro con dificultad, se quejaba el general Bonaparte. Durante la campaña de Egipto tenía aún una tos seca, pero al paso de los años pareció ceder más o menos. En 1803, en Bruselas, enfermó seriamente de congestión al pecho, vomitaba y escupía sangre. El doctor Corvisart, quien en 1804 fue nombrado médico de Napoleón Bonaparte, lo trató satisfactoriamente y se repuso pronto. Esto pudo tratarse de un episodio de neumonía, lo cual estaría hasta cierto punto de acuerdo con las revelaciones de la autopsia, que señalaban la presencia de un proceso tuberculoso en sus pulmones. Fuera de este episodio, no hay ninguna otra mención de ninguna dolencia seria de los pulmones hasta el año de su exilio en Santa Elena, en septiembre de 1820, cuando comenzó a sufrir de nuevo una tos seca y persistente, de nuevo, síntomas cardinales para enfermedad pulmonar tuberculosa. Luego de Italia, habiéndose coronado emperador y durante todos aquellos años de lucha por la dominación de Europa, aumentó gradualmente en él el nerviosismo y su irritabilidad, perdía la paciencia por cualquier motivo, por la trivialidad más mínima. Progresivamente comenzó a tener comportamientos violentos, suscitados por meras insignificancias, en tanto que grandes desastres ejercían poco efecto en él y los toleraba con estoicismo. Pequeñas contradicciones suscitaban episodios de ira, que empero pasaban con rapidez. Durante la campaña rusa, por ejemplo, en la batalla de Borodino, su biógrafo Ségur escribe: El 7 de septiembre, día de la batalla, uno podía verlo sentado o caminando lentamente de un lado a otro, lejos del escenario de la lucha, que apenas podía observar, puesto que el combate ya se había situado al otro lado de las colinas. Cuando a cada momento llegaban mensajeros, llevándole noticias de la muerte de sus mejores generales, se limitaba a efectuar gestos de triste resignación. Esta declinación gradual que se manifestó más de una vez en las batallas del Imperio contrastaba fuertemente con inesperados ataques de ira y destrucción. En Santa Elena se consagraba a veces a un deporte cruel. En su habitación había una escopeta que descargaba con frecuencia contra gallinas y ovejas. Durante 4 días se divirtió disparando contra las gallinas y otros animales que se aventuraban a penetrar en su jardín, y formó Balmain. Y ayer mató la oveja favorita de Madame Bertrand. Un mes más tarde, Napoleón y Montholon, antiguo general suyo, salieron a caminar por los alrededores de Longwood. ¡Mire!, gritó Napoleón, deteniéndose de pronto. ¡Hay toros ingleses! Entonces corrió a buscar su escopeta y disparó contra los infortunados animales a quemarropa, matando a uno e hiriendo a otro. Es indudable que su manía de destrucción no era sino otra manifestación de su disposición fundamentalmente nerviosa. Tenía diversos movimientos repetitivos sin propósito, lo que a la luz de la medicina moderna podríamos denominar estereotipias. Una de estas, que ocurría en momentos de meditación, consistía en encogimientos espasmódicos del hombro derecho. Los que no lo conocían bien lo interpretaban como un signo de desprecio, pero en realidad era un movimiento incontrolable del que él mismo no tenía conciencia. Cuando Napoleón se hallaba algo irritado, se le movía la boca de izquierda a derecha, pero cuando se enfadaba, le temblaba violentamente la pantorrilla izquierda. En Guerra y Paz de Tolstoy hay una escena en que se describe este tic. Habiendo dado algunos pasos en silencio, Napoleón se detuvo frente a Balashov. Su rostro parecía estar vacío de toda expresión. Luego, de pronto, se endureció y le tembló convulsamente la pierna izquierda. Evidentemente, Bonaparte tenía plena conciencia de esta peculiaridad, pues mientras estuvo en Santa Elena explicó: El temblor de mi pantorrilla izquierda es muy significativo. Quiere decir que me encuentro en estado de ira. Respecto a sus problemas estomacales y cómo estos influyeron en el desenlace de algunas batallas, hay algunos ejemplos bien documentados. Sin embargo, sería irresponsable decir que Napoleón perdió una guerra por un dolor de estómago.
Mejor sería decir, y teniendo en consideración lo voluble de todas aquellas variables que participan en la construcción de un acontecimiento, que hasta una dolencia insignificante, en efecto, podía llegar a interferir con la eficacia de los planes de batalla. Cierta ocasión, una indisposición ligera hizo mudar de planes al emperador. Seguía al enemigo después de su victoria en Dresde. De pronto, se detuvo y regresó hacia la citada ciudad. Como resultado de este movimiento inesperado, el ejército del mariscal Vandamme fue destrozado por el enemigo. ¿Qué pasó?, inquirió el general Daru al visitar al emperador en Dresde. Lo peor, los guardias de corps de Vandamme están perdidos. Ahora es imposible mi expedición a Bohemia. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Tuve un terrible dolor de estómago. Fue tan violento que no pude seguir adelante. Tuve que regresar. Pero no fue nada de importancia, añadió. Fue a causa de un desdichado estofado con ajo. No puedo tolerar este condimento. Ciertamente este ya no es el Napoleón de Austerlitz, Jena y Marengo, sino que su figura se había ido debilitando junto con su poder de concentración. Llegaba el momento de la batalla de Leipzig, el 16 de octubre de 1813, la batalla decisiva por la permanencia del imperio. Napoleón enfrentaba a la Sexta Coalición, conformada por tropas de Austria, Portugal, Prusia, Rusia, España, Suecia y el Reino Unido, así como de los estados alemanes más pequeños de la Confederación del Rin. Un día anterior a la batalla, Napoleón estaba agotado, estaba nervioso. Esa misma noche, aún sin ningún vencedor, Napoleón tuvo un fuerte dolor abdominal. Sus fuerzas parecían menguar completamente. Tenía el rostro pálido y demacrado. El cansancio se colaba en sus huesos. No hace poco había regresado de Rusia y ya se encontraba ensalzado en otra batalla. Al día siguiente, el 17, cerca de Leipzig, los franceses fueron casi rodeados y el emperador ordenó la retirada. Su fuerza física estaba en plena decadencia. Le costaba montar a caballo y sufría de constante fatiga. Después de esta derrota, Napoleón abdica el 13 de abril y es enviado a la isla de Elba. Estos episodios tan íntimos de la vida del emperador, pero tan reveladores en términos de un conocimiento detallado de sus condiciones médicas, arrojan luz sobre las dificultades personales que enfrentó y proporcionan una perspectiva más completa de las circunstancias que rodearon su vida y su legado histórico. En última instancia, el estudio de los aspectos médicos de Napoleón no solo enriquece nuestra comprensión de su persona, sino que también contribuye a una evaluación más informada de su impacto en la historia universal. ¿Crees que el debilitamiento físico y mental de Napoleón, sus constantes malestares estomacales, sus problemas para respirar, sus ataques de nervios e ira, tuvieron algo que ver con su desempeño en las batallas que decidieron el destino de su imperio? ¿Acaso pudieron haber tenido las afectaciones físicas que sufrió Napoleón una repercusión más profunda de lo que se cree? ¿Crees que a la luz de la medicina moderna y sus paradigmas diagnósticos actuales tendríamos una comprensión mucho más precisa de las dolencias que acongojaban al emperador? Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que este enfoque patológico sobre la vida del emperador haya despertado tu curiosidad y el deseo por aprender más sobre la vida de Napoleón. Recuerda suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta pronto.